Saludos a todos y a todas, soy Priscila Elizondo y en esta oportunidad expondré bajo el tema los aportes de Pavlov sobre el condicionamiento clásico y también los aportes de Skinner sobre el condicionamiento operante. El objetivo que persigue esta presentación es analizar los principales aportes de Pavlov sobre el condicionamiento clásico y las contribuciones que hizo Skinner en relación al condicionamiento operante, así como las diversas técnicas que plantean sus aplicaciones y por supuesto que también sus beneficios. Iniciamos con los aportes de Ivan Pavlov sobre el condicionamiento clásico. Entre los aspectos generales de este científico, es de bien saber que, ha sido uno de los autores más influyentes en cuanto a lo que es el enfoque conductual, además de que investigó sobre el condicionamiento clásico y es un fisiólogo que estudió los procesos fisiológicos que influían en los procesos digestivos, entre otros aportes más que él obtuvo. Pero bien, nos centraremos en el condicionamiento clásico, que es muy importante tomar en cuenta que en este involucra el estímulo incondicionado, que este se refiere a ese estímulo que surge de forma innata o de forma natural y que por ende va a dar como resultado también una respuesta incondicionada. Tenemos el estímulo condicionado, que hace referencia a esa relación que existe entre el estímulo neutral y el estímulo incondicionado y que por ende va a resultar un estímulo condicionado y posteriormente tenemos el estímulo, la respuesta incondicionada, que esta hace referencia a es el resultado de un estímulo incondicionado. Una respuesta incondicionada es una respuesta natural de un organismo ante un estímulo incondicionado. Y por último está la respuesta condicionada, que es la respuesta que surge como resultado de un estímulo que fue condicionado o que por su naturaleza era condicionado y que se estuvo procesando, se estuvo ensayando hasta que este se convirtiera en un estímulo incondicionado y que generó una respuesta condicionada. Y esto lo vamos a ver a continuación con este ejemplo. Muy importante tomar en cuenta que en el condicionamiento clásico Pavlov lo describe en 3 etapas y él lo hizo con un perro, que fue uno de los experimentos más influyentes y reconocidos por este científico. Y como les mencioné, se basa en 3 áreas o en 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es antes del condicionamiento. Pablo lo que hacía era que traía comida al perro, se la presentaba y esa comida representaba ese estímulo incondicionante, lo que hacía que el perro naturalmente salivara. Esa era su respuesta incondicionante ante ese estímulo incondicionante. Pero luego Pablo le presentaba al perro una campana haciéndole sonido y por ende, ese era el estímulo neutral, ya que a la hora de hacerle ruido al perro con la campana, él no mostraba ninguna respuesta, él no salivaba, él no hacía nada. En la segunda etapa de este condicionamiento clásico, Pablo le muestra la comida, que ya sabemos que es ese estímulo incondicionante, pero además agrega el sonido de la campana, que es el estímulo neutral, el estímulo que no generaba ninguna respuesta en el perro. Al unir estos dos, el perro empezaba a salivar. Como respuesta incondicionante, el perro comenzaba a salivar y esto se empezó a hacer por varias repeticiones, haciéndose que en la siguiente etapa, que es después del condicionamiento, el perro, al escuchar nada más la campana, que era ese estímulo condicionado en este caso, comenzase a salivar. Era la respuesta ahora condicionada. Entonces aquí vemos un aspecto importantísimo, que lo que en su momento era un estímulo neutral que no generaba ninguna respuesta,
Después de varias sesiones de repetición, de exposición al mismo procedimiento, se volvió en un estímulo condicionado, generando por ende una respuesta condicionada, que en este caso pues era la salivación. Pero esto no termina acá, ya que aparece el científico Watson haciendo el experimento, pero ahora en seres humanos, en el niño Albert, un niño de tan solo 11 meses. Y este procedimiento consistía en que al niño se le mostraba un conejo. En primera instancia, el niño tocaba el conejo, no generaba ninguna molestia, él lo tocaba sin ningún problema alguno. Posteriormente, en la segunda etapa, Watson decide que el momento en que el niño tiene contacto con el conejo, producida un ruido fuerte con un martillo en una estructura de metal, haciendo que el niño se asustara ante el ruido fuerte, y después de varias repeticiones, el niño asoció que cada vez que tocaba el conejo iba a venir ese ruido fuerte que le producía mucho miedo y el niño lloraba. Posteriormente, en el condicionamiento, Watson nada más le presentaba el conejo y el niño lloraba sin necesidad de mostrarle el ruido como tal. Entonces, aquí vemos un ejemplo en los seres humanos de lo que sería el condicionamiento clásico. Entonces, algunos elementos básicos que tenemos que tener en cuenta en el condicionamiento clásico es que siempre se debe identificar los estímulos y las respuestas. Muy importante que el estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada tienen relación automática y no aprendida. La respuesta que se va a condicionar es la misma que es provocada de forma automática y que solo se vuelve condicionada en la medida que es provocada por un estímulo que no generaba. Los estímulos condicionados e incondicionados deben de ser distintos físicamente. El condicionamiento es más potente si el estímulo neutro se presenta inmediatamente ante el estímulo incondicionado, que es lo que hemos visto en los ejemplos anteriores. Pero bueno, luego también tenemos a Skinner con su aporte del condicionamiento operante, que aquí si la respuesta ejecutada en presencia de un estímulo va seguida de un hecho satisfactorio, la asociación entre el estímulo y la respuesta se va a fortalecer. Por el contrario, si la respuesta va seguida de un hecho no satisfactorio, la respuesta tiende a debilitarse. Skinner lo define, el condicionamiento operante, como las conductas que los organismos realizan para obtener una meta. Entonces, si bien es cierto, el condicionamiento operante se clasifica en 3 mecanismos, que está el refuerzo, que puede ser positivo o negativo, y este es positivo cuando las respuestas son recompensadas y tienen una probabilidad de repetirse, mientras que el negativo, las respuestas reflejan actitudes de escape o situaciones que no son deseables, pero también tienen una alta probabilidad de que se repitan. El segundo mecanismo es la extinción, que son respuestas que no son reforzadas, son poco probables que se vayan a repetir. Y el castigo, que son respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables y que tiende a generar conductas de cambio. Aquí tenemos la diferencia entre ambos, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En el clásico vemos que la asociación de dos estímulos, uno indica la aparición del otro, mientras que en el operante las consecuencias de un comportamiento se debe al pasado. En el clásico, las respuestas involuntarias se producen ante un proceso de condicionamiento, mientras que en el operante el condicionamiento se produce en función de consecuencias ya posteriores. Para el clásico se basa en comportamientos involuntarios, mientras que en el operante se refiere a comportamientos voluntarios del organismo. En el clásico, las respuestas del organismo están bajo el control del estímulo, mientras que en el operante las respuestas controladas son por el organismo. Y en el clásico, el organismo desempeña un papel pasivo, mientras que en el operante, el organismo desempeña un papel activo. Sin más, esto sería por el momento. Muchas gracias.